Vamos a iniciar con el mensaje. El mensaje se llama La mentira de todos los tiempos. Primero vamos a preguntarnos, ¿qué es una mentira? Eso es lo que tenemos que preguntarnos primero. ¿Qué es una mentira? Una mentira es una expresión contraria a lo que se sabe, se piensa o se cree. Eso es una mentira. Una expresión contraria a lo que se sabe, se piensa o se cree como verdad. Y el propósito de la mentira lo que tiene es engañar a las personas. Ese es el propósito que tiene la mentira. La mentira puede concretarse incluso aún sin hablar. Esta mentira se conoce como la mentira de simulación. Un ejemplo de eso son cuando un jugador de fútbol le hacen una medio zancadilla y se queda dando vueltas por todo lado para tratar de engañar al árbitro, haciéndole creer de que él está lastimado o que le hicieron algo. Entonces esa persona hace la simulación y a veces el árbitro cae en el engaño. Así que una mentira puede concretarse justamente sin necesidad ni siquiera de hablar. También existe otro tipo de mentira. La mentira que existe también es la mentira piadosa. ¿Qué es una mentira piadosa? Una mentira piadosa es una declaración que resulta falsa, pero tiene una intención benevolente. Eso es lo que se conoce como una mentira piadosa. Aunque es una mentira, la intención que tiene la persona que la dice es algo, voy a poner comillas, por favor. Préstele atención a lo que estoy diciendo. Voy a poner comillas. Es algo aparentemente bueno. Muchas personas creen que esto es una buena práctica, que es una práctica bien vista. Hay muchas personas que creen eso. De hecho, mis hermanos, se conocen como mentirillas blancas. Y eso está mal, porque a veces esa mentira se dice con la intención de evitar una herida en diferentes situaciones. Porque tal vez la verdad que se va a dar en ese momento va a causar un daño a las personas o va a lastimar a las personas. Para darles un ejemplo de esto que estoy diciendo, podría ser alguien que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal y no le dice a la familia lo que tiene. Aunque le pregunten qué siente y cómo está, lo único que dice es que estoy bien. A los amigos le dice que estoy bien, pero ya él sabe o ella sabe que tiene un problema que le va a traer consecuencias a muy corto plazo. Aun cuando sabe que el tiempo se está acabando y le preguntan cómo está todo, él dice que está bien todo, para evitarle un dolor a la familia. Pero resulta que ese dolor se intensifica cuando esta persona se empieza a enfermar más y le causa dolor a la familia porque la familia pensó o piensa que tenían más tiempo y no le dedicaron tal vez todo el esfuerzo que debieron de haberle dedicado a su familiar porque le dio una mentira piadosa. O voy a poner un ejemplo sencillo. Alguien que viene y se hace un peinado, se hace un recorte de cabello y no se le ve bien y le pregunta a los amigos, ¿cómo se me ve? Y ellos saben que no se le ve bien. Saben que lo que esta persona está pasando en cuanto a su imagen, no es bueno, y le dicen, no, qué bonito te ves, pero solamente por no dañarlo, solamente por no lastimarle a ellos. Un dicho popular dicta así: es mejor una mentira que te haga feliz que una verdad que te amargue la vida. Es mejor una mentira que te haga feliz que una verdad que te amargue la vida. Pero resulta que eso no está bien delante de Dios. O sea, en la palabra de Dios eso es incorrecto. Porque la Biblia condena rotundamente toda clase de mentiras. Toda clase de mentiras. En el Salmo 5:6 dice así: Dios destruirá a los que hablan una mentira. Así es como lo dijo el salmista. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia utilizar las mentiras, aun sean de una forma piadosa, aunque estas mentiras busquen una buena intención. En Proverbios 6, en los versos 16 al 19, enumera 6 cosas, dice,
que aborrece a Jehová, aún 7 es abominación de su alma. Y en ese registro bíblico dice que entre esa lista está la lengua falsa y el testigo falso. Hay diferentes motivaciones para mentir. Hay algunos que es por la vergüenza de haber hecho algo, algunos es por temor, tal vez otros es por evitar dañar a otras personas, como lo acabamos de ver, como lo acabamos de decir, tratar de ahorrarle a esas personas un dolor. También está la mentira por omisión, y esta es una mentira que tenemos que prestarle mucha atención, porque la omisión consiste en no dar detalles, o no decir o no dar una respuesta. ¿Por qué razón? Porque cualquier mentira, sea por omisión, sea por vergüenza, sea por lo que sea, todas siguen siendo mentiras, aún la mentirilla blanca o aún esa mentira que se conoce como mentira piadosa. Con respecto a la omisión, es importante quedar claros en algo. El hecho de que la omisión, cuando uno viene y uno evita decir algo, o la persona evita decir algo, para crear una imagen errónea en la mente de la otra persona, no significa bajo ninguna circunstancia que todo el tiempo la persona esté obligada a divulgar información. Eso no significa eso. Ni tampoco significa que deba responder a todas las cosas. Jesús no siempre reveló todo. Sin embargo, aún en tales ocasiones, cuando Él no reveló todo, Él no mintió. ¿Por qué? Porque la omisión, cuando es una intención de engañar, de inducir a error, esa es la mentira por omisión. Y Jesús no tenía ninguna intención de dañar a nadie, ni tenía ninguna intención de falsear la verdad. Un ejemplo de eso lo encontramos en Mateo 21, en el verso 25. Dice, el bautismo de Juan, dice el relato de Mateo, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Está preguntando Jesús. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahí hay una acción de Jesús de no decirles a ellos quién es Él y con qué autoridad hace las cosas, pero no por un afán de mentirles, sino porque estas personas lo que estaban tratando de hacer era ponerlo a Él en vergüenza, tratar de hacerlo equivocarse, no iban a poder hacerlo porque Jesús es Dios, por supuesto. Entonces eso era imposible para ellos, poder hacer que Jesús tropezara, como lo fue imposible para Satanás. Ok, volviendo al título, volviendo al título, a la primera mentira o a la mentira de todos los tiempos, volviendo a ese título. El suceso este que estoy mencionando se registra en el libro de Génesis. La mentira, según el Señor en ese momento, o mejor dicho, la mentira que iba a actuar fue un asunto de vida o muerte para la humanidad. El hecho de que existiera una falsedad de la verdad en ese momento, lo que hizo fue ocasionar que la humanidad muriera. Decía una persona que Adán mató a toda la humanidad. Dios le indicó al primer hombre que la prolongación de la vida dependía de la obediencia. Le dio a Adán un mandamiento muy fácil de guardar. Y le dijo que la obediencia o de esa obediencia dependía si moría o si vivía. Pero resulta que cuando Dios le dice al hombre eso, que puede tomar de todos los árboles, el fruto de todos los árboles menos de uno, porque si tomaba de ese árbol en particular, ciertamente moriría. Satanás de forma predeterminada le dijo, no morirá. Ahora, aquí hay algo muy importante. Pareciera que esa fue la primera mentira. Pareciera que eso es la primera falsedad que se hizo en la historia de la humanidad. Pareciera.
En Génesis 3, en algunos expositores bíblicos en ese Génesis 3, dicen que Génesis 3 se considera como el capítulo más importante de toda la Biblia. Ese pasaje se considera como el capítulo más importante de toda la Biblia. De hecho, el profesor Griffith Thomas llamó a este capítulo el pivote de la Biblia. O sea, el pivote es el eje. Yo no sé si ustedes cuando eran niños o tuvieron esa oportunidad, por lo menos de mi parte sí, cuando era niño teníamos o jugamos con trompos de madera. El trompo de madera tiene una punta, es como un clavo que sale, esa puntita es el centro sobre el cual gira el trompo. Bueno, en ese eje, ahí donde gira el trompo, ese se conoce como el pivote o el centro de todo. Según el profesor Griffith Thomas, él pensaba que el pivote, o sea, el centro de todo, era justamente ese capítulo 3 del libro de Génesis. Porque si nosotros leemos el resto de la Biblia sin ver ese capítulo 3, donde el hombre cae, todo lo que nosotros vemos en la Biblia no tiene sentido, no tiene explicación. La ira, el asesinato, la mentira, todo lo que eso se ve después con Caín y Abel, la corrupción, la rebelión, el juicio, nada de eso tendría explicación. Nada. No se sabría de dónde surgió toda esa maldad si nosotros no nos vamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Aunque la maldad no se originó ahí en el Génesis, no se originó, me refiero en el Edén, ahí en el huerto, la maldad se originó en los cielos, ahí se originó la maldad. Vamos a ir al relato del libro de Génesis en el capítulo 3 y voy a leer el verso 1. Dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, escuche y préstele atención porque aquí está donde está el centro de justamente del mensaje que tenemos hoy, la mentira de todos los tiempos, o la primera mentira, si se le puede decir. Escuche lo que dice Satanás: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol. Subraye eso en su Biblia, mi hermano, subraye eso en su Biblia. Porque en primer lugar, nosotros tenemos que preguntarnos quién dijo la primera mentira. ¿Cómo fue la primera mentira? Si yo logro identificar la mentira desde la forma que aprendimos en el momento que empezamos esta charla, que es a través del habla, no logro identificar lo que pasó ahí. Pero hagámonos una pregunta. En primer lugar, ¿por qué surge la tentación? ¿Por qué Satanás hace una tentación al hombre? ¿Qué era lo que pretendía Satanás hacer con el hombre cuando le induce a él y a su esposa, cuando le induce a Eva a hacer lo contrario a lo que Dios había dicho? Con que Dios os ha dicho, dice, no comáis de todo árbol del huerto, fue lo que le preguntó él a Eva. Ahí en esa pregunta implícita está la mentira de todos los tiempos, está la primera mentira. Satanás abordó a Eva de una manera básicamente muy amistosa. Cuando le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, él lo está haciendo de una manera aparentemente amistosa. Parecería que está interesado en el bienestar de Eva. Eso es lo que parecería. La pregunta era muy sutil y era muy ingeniosa. ¿Por qué? Porque lo que Satanás estaba pretendiendo era que Eva creyera que él estaba preocupado por ella. En un hebreo parafraseado, así para tratar de entender el mensaje correctamente, la pregunta fue así: ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Vean, mis hermanos, él sabía, el tentador sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era arrojando dudas en la mente de Eva y en la mente de Adán también, en este caso de Eva. Entonces Eva viene y cuando él le dice, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol del huerto, Eva tiene una respuesta a eso. Porque claramente Satanás lo que estaba buscando era que Eva no confiara en la palabra de Dios, que no confiara en la palabra de lo que Dios había establecido como doctrina para ella. Pero en eso que Satanás está haciendo, cuando él le pregunta, con que Dios os ha dicho,
que no comáis de todo árbol del huerto, ahí no hay neutralidad, mis hermanos. Ahí no existe neutralidad. Él lo que está haciendo era diciéndole, Eva, tú me importas. Estoy preocupado por ti. Vea, es algo más o menos así. Es como cuando un hombre se acerca a una mujer que tal vez su esposo la traicionó, su esposo cayó en adulterio, se fue con otra mujer, entonces se acerca otro hombre que conoce a la familia con la supuesta, espero que me estén viendo, comillas, con la supuesta intención de consolarla. Pero realmente en su interior, él lo que quiere es conquistarla en ese estado de vulnerabilidad. Eso es lo que pretende ese tipo. Conquistar a esa mujer que está vulnerable, porque el hombre la traicionó y está dolida. Entonces llega a consolarla que tú no mereces eso, ese hombre fue muy ingrato contigo, ese hombre fue muy canalla, no deberías de ni siquiera pensar en él. Yo la verdad es que te aprecio mucho, yo te quiero mucho, yo quiero que sepas que cuentas con un amigo, yo sí quiero que sepas que cuentan conmigo, pero detrás de todo eso, la intención es de conquistarla y terminar con ella ejecutando su plan. Esa es la intención, en realidad no hay más que una intención pecaminosa y malévola de eso. Satanás hace eso básicamente, Satanás hace eso mismo, o sea, Satanás se acerca a ella como diciéndole, me interesas, Eva, estoy preocupado por ti, no es posible que Dios te haya dicho eso no es verdad, Dios está falseando la verdad. Eso es lo que le puso en la mente Satanás a Eva. Y cuando Satanás le dice eso, la mujer le responde esto. Dice en el verso 2 y 3 de ese capítulo Génesis, de ese capítulo 3 de Génesis. Dice así, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis, y préstele atención a esto, ni le tocaréis para que no muráis. Es interesante esta forma en que Eva dice esto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque resulta que en ninguna parte de la Biblia usted encuentra en ningún lado que Dios haya dicho ni le tocaréis. Entonces eso se lo agregó Eva al discurso, a la conversación que tenía. No fue que Dios dijo ni le tocaréis. Dios solamente había dicho que no comieran de ese fruto, solamente del árbol, porque morirían, para que no muráis. Eso fue lo que Dios le había dicho. Eva le añade, no comeréis de él ni le tocaréis. Entonces, si nosotros observamos eso, podríamos decir que la primer mentira de todos los tiempos, la primer mentira que jamás haya existido, la dijo Eva. Si nosotros no hacemos una exégesis correcta del texto y hablamos de las mentiras orales, la primer mentira aparentemente, como le digo aparentemente, oral y directa, la dijo Eva. ¿Y por qué la dijo Eva? Porque ella dijo que Dios había dicho que no comeréis ni le tocaréis, cosa que no lo dice Dios en ninguna parte, ni tocarle al árbol. Entonces, de ahí viene la segunda mentira, aparentemente, y le digo aparente porque vamos a identificar la primera mentira de todos los tiempos. Viene la segunda mentira porque en el verso 4 le dice Satanás a la mujer, ciertamente no moriréis. Y escuchen lo que dice, pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Hermanos, esto es muy delicado, porque cuando Satanás dice eso, introduce una mentira diciendo ciertamente no moriréis. Ahí está la mentira que Satanás está diciendo, pero está diciéndola después de la de Eva. Eva dijo, ni le tocaréis, y Satanás está diciendo ciertamente no moriréis. Y le añade, pues sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Eso era verdad. O sea, estaba diciendo una mentira y estaba diciendo verdad. Esa es la estrategia que Satanás siempre ha usado. ¿Por qué? Porque la realidad de Satanás es usar la misma palabra de Dios, solo que torcida para engañar al hombre. ¿Y por qué si era verdad que Satanás le dijo que ciertamente ellos iban a ser como Dios conociendo el bien y el mal? Solamente que de manera práctica.
Porque en el Génesis, en el libro de Génesis, en el verso 22 del capítulo 3, Dios dice eso mismo que está diciendo Satanás. Jehová Dios dijo así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y no tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por lo tanto, Satanás no mintió ahí. Satanás mintió cuando dijo no moriréis. Cuando eso sucede, en el verso 6, cuando la mujer ve, dice que el árbol era bueno, por lo tanto el árbol no era malo. Está claro que la Biblia dice que el árbol era bueno. ¿Era bueno para qué? Para comer. El árbol era agradable a los ojos y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y eso subráyelo, por favor. Era deseable para alcanzar sabiduría. No es algo malo lo que Eva estaba tomando. Era realmente algo bueno, dice el texto. Era agradable y deseable y producía sabiduría. Tomó de ese árbol, dio y dio también al marido, a su marido de comer. Es interesante cómo el hombre de aquel tiempo no fue tentado a robar, no fue tentado a codiciar, no fue tentado a matar, no fue tentado a adulterar, no fue tentado a ninguna de esas cosas. La tentación realmente y la mentira que se introdujo al mundo, la primer mentira que se introdujo al mundo es dudar de la palabra de Dios. Eso fue lo que se introdujo de primero. Dudar de la palabra de Dios. Porque aunque la primera mentira en apariencia la dijo Eva, porque ahora me imagino que ustedes están analizando eso, si es cierto, mira, fue Eva la primera que dijo algo que Dios no había dicho. ¿Qué fue lo que dijo ella? Dios ha dicho que no comamos ni le toquemos al árbol. Y eso lo añadió ella. Satanás le dijo, no moriréis. Eso es lo que se toma usualmente como la primera mentira o la mentira de todos los tiempos. Pero la mentira no fue esa. La mentira de todos los tiempos, la primera mentira, la mentira que viene y mete al hombre justamente en un estado de muerte para con Dios, fue lo que dijo Satanás a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí es donde está la mentira de todos los tiempos. Ahí está la primera mentira. Ahí está realmente el primer engaño que sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mis hermanos amados y mis hermanas amadas, hasta el día de hoy es la estrategia de Satanás. Es la misma estrategia. Ahora usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, pastor, usted me dice que la mentira no fue decir no moriréis, sino esto que dijo él en forma de pregunta, aparentándole a la mujer que estaba interesada por ella, que quería su bienestar? ¿Cuál fue la estrategia que usó ahí Satanás cuando le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fue la apariencia. Fue eso de generarle a ella curiosidad. Y, lógicamente, hacerle ver a ella que el hombre y la mujer estaban incompletos. Que Dios no los había hecho perfectos. Que Dios no los había hecho completos. Que era necesario que tomaran de eso para que ellos estuvieran completos, para que estuvieran perfectos, para que alcanzaran sabiduría, para que alcanzaran todo lo que se necesitaba. Ok, para entender eso tenemos que entender realmente cuál fue la motivación de Satanás. Déjeme decirle, para continuar con la charla, algo acerca de Satanás. Satanás era un querubín en los cielos. Dice el libro de Isaías que era perfecto, como lucía, perfecto en lo que hacía, era sumamente hermoso. Y también lo que hacía era que brillaba, era una luz hacia todos los demás. O sea, el ser más perfecto creado antes del hombre, por favor, permítame o escúcheme a lo que estoy diciendo, el ser más perfecto creado antes que el hombre, creado, porque alguien dice, Jesús no fue creado, Jesús es Dios, era Satanás. Ese era el ser más perfecto. Pero él podía funcionar en la parte espiritual. O sea, Satanás, al ser espíritu, funcionaba en la parte espiritual. No podía funcionar en la parte física. O sea, él podía gobernar y dirigir lo que son los estados espirituales o lo que es los lugares celestiales. Ahí era donde él podía funcionar. No podía funcionar en la parte física. Cuando Dios crea al hombre, el hombre que tiene el Espíritu de Dios,
puede funcionar en el área espiritual y puede gobernar en el área física. O sea, puede funcionar en lo que es los cielos o lo que Dios establece como los lugares celestiales, y también puede gobernar en la creación que Dios había hecho. Entonces, era más perfecto el hombre que Satanás, porque Satanás solo podía trabajar en una sola dimensión. Entonces, Satanás, para trabajar en la dimensión del hombre, necesitaba engañar al hombre para usar al hombre en esa dimensión. Entonces, lo que Satanás hace es quitar la perfección que el hombre tenía de poder gobernar correctamente en los lugares celestiales y en los lugares físicos, en ambos lugares, al quitarle a él la autoridad que tenía, al conquistarlo, al pretender mostrarle a Eva que estaba preocupado por ella. Entonces, básicamente es algo así como decir así que Dios le dice a ustedes que la sangre de Cristo es suficiente para remisión de los pecados. No, eso no es suficiente. Así que Cristo es la solución para tu vida. No, eso no es suficiente. Entonces, lo que Satanás hace es hacerle creer al hombre desde el principio que el hombre necesitaba hacer algo para que la obra de Dios, para que la creación de Dios estuviera perfecta. Esa fue la primera mentira de todos los tiempos. Hacerle creer al hombre que estaba incompleto. Hacerle creer al hombre que necesitaba de ese fruto para poder estar completo, para ser perfecto. ¿Cuál es entonces lo que Satanás quiere que usted el día de hoy omitamos usando la misma estrategia que utilizó allá en el huerto, en el Edén? En Efesios 2, el Señor nos enseña algo a nosotros a través de Pablo. En Efesios 2, en el capítulo 8, dice así: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Por favor, subraye, por la bondad de Dios, no por lo que yo haga, no porque yo coma un fruto, no porque yo camine de rodillas hasta otro lugar, no porque me flagele, no por cuán bueno soy, no por cuán inteligente soy, no porque forme parte de una denominación, no porque sea pastor, no porque sea el que limpia, no porque sea... No es eso lo que hace que yo sea salvo o que haga que yo tenga el beneplácito de Dios. El beneplácito de Dios dice en Efesios 2, en el verso 8, dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. ¿Qué es lo que hace que yo tenga la salvación? ¿Qué es lo que hace que yo pueda ser salvo? Sencillo. La bondad de Dios. Eso es lo que hace. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, dice Pablo, sino es un don de Dios. En Deuteronomio 10:17 dice: porque el Señor su Dios es el Dios de dioses, es el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinción ni se deja comprar con regalos. O sea, ¿qué es lo que dice Deuteronomio? Que Dios no se vende. Que Dios no se vende. Que Dios lo que da, lo da porque a Él le place hacerlo. Jonás aprendió esta verdad de una manera muy interesante. Cuando estaba rodeado de algas, cuando estaba ahí en completa dependencia de Dios, dentro del gran pez, cuando él vio que estaba... Algunos dicen que murió allá adentro, otros dicen que no murió, otros dicen que resucitó. No es eso lo que deseo rescatar aquí. Lo que deseo rescatar es lo que él dice en Jonás, en el capítulo 2, en el verso 9. Él dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, dice Jonás. Escucha lo que dice: la salvación es de Jehová. ¿Sabe qué está refiriendo Jonás en ese momento? Está refiriéndose al Salmo 3, verso 8. La salvación es de Jehová. Ahí se dio cuenta que no podía hacer nada para obstaculizar o favorecer la salvación a quienes Dios había querido salvar. Él sabía que si Dios quería salvar a los habitantes de Nínive, Dios iba a salvar a los habitantes de Nínive.
Y si Dios no quisiera salvarlos, Dios no los iba a salvar, porque todo depende única y exclusivamente de Dios. Yo quiero leer textualmente una predicación, bueno, no una predicación, sino en una predicación que se dio en 1857, un 10 de mayo, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon predicó ese domingo por la mañana un extraordinario mensaje que dejó plasmada esta impresionante verdad. Voy a leer textualmente. Ningún intelecto humano, ninguna inteligencia creada ayudaron a Dios en la planeación de la salvación, escribe Spurgeon. Él concibió el plan y él también lo implementó. El plan de la salvación fue trazado desde antes de la existencia de los ángeles, antes de que una estrella matutina proyectara su rayo iluminando las tinieblas. Cuando todavía el éter, dice, incolume, no había sido sacudido por las alas del serafín. ¿Qué es éter incolume? Es una expresión que implica la materia prima. ¿De qué está hablando Charles Spurgeon ahí? Está hablando que aún antes de que la mentira fuera introducida al espacio del hombre, aún antes de que la mentira le fuera llegada al hombre, ya Dios había establecido la salvación. Y continúo leyendo lo que dice Spurgeon. Cuando la solemnidad del silencio no había sido turbada por el canto del ángel, Dios ya había establecido el plan para salvar al hombre. Pues sabía por anticipado que caería. El hombre no creó a los ángeles para asesorarse con ellos. Dios no creó a los ángeles para asesorarse con ellos. No, dice Spurgeon. Lo hizo por sí mismo. Entonces podríamos preguntar, ¿a quién pidió opinión para aconsejarlo cuando planeó la grandiosa arquitectura del templo de la misericordia? Dice Spurgeon. ¿A quién le pidió consejo cuando cavó los abismos del amor para que ellos brotaran de ahí salvación y manantiales de salvación? ¿Quién, dice, le fortaleció las manos a Dios para hacer eso? Nadie, dice Spurgeon. Él mismo lo hizo solo. De hecho, si los ángeles hubieran existido, no habría podido ayudar a Dios, pues puedo suponer muy bien, continúa el texto de Spurgeon, que si hubiese convocado un solemne cónclave de esos espíritus y Dios les hubiera comentado esto, el hombre se rebelará. Yo declaro que lo castigaré. Mi justicia inflexible y severa exige que lo haga. Sin embargo, me propongo tener misericordia, dice. Si les hubiera preguntado a los escuadrones celestiales y poderosos, es lo que dice el predicador, ¿cómo puede lograrse eso? O sea, ¿cómo puede la justicia ser cumplida y sus demandas de justicia en medio de la misericordia? O sea, ¿cómo puede cumplirse la misericordia y reinar junto con la justicia? Ambas demandas, ¿cómo puede hacerse? Según el Charles Spurgeon, los ángeles habrían guardado silencio hasta ahora. No habrían podido concebir un plan. El intelecto angélico habría sido incapaz de idear el medio por el cual la justicia y la paz pudieran encontrarse juntos y pudieran besarse juntos. Hubiera sido imposible para los ángeles poder encontrar una respuesta a eso. Pero Dios, dice Spurgeon, lo concibió, pues sin Dios no podía haberse concebido. Es un plan demasiado espléndido para ser producto de cualquier mente, excepto de la mente que lo implementó, o sea, la mente de Dios. Y quiero, por favor, tomar esta línea para ir concluyendo la enseñanza de esta tarde, de esta noche. Escribió Spurgeon que era lo que quería rescatar de todo esto que él redactó, y por eso lo quise leer. La salvación, dice, es más antigua que la creación. La salvación es de Jehová. Lo que quiero decir con eso, mis hermanos, a lo que yo quiero llegar, es que la mentira es tan antigua como el mismo Satanás. Así de antigua es la mentira. La mentira más antigua no estuvo en lo que dijo Eva primero cuando dijo, de todos los frutos podemos tomar, pero de este no podemos comer ni tocarlo. Ahí estuvo una mentira. Después Satanás le replica a ella y le dice, con que Dios ha dicho que no moriréis.
y le hace ver que eso es mentira, poniendo en duda lo que es el consejo de Dios. Pero ninguna de esas dos cosas fueron la mentira más antigua del mundo. No fueron ninguna de esas dos cosas la primera mentira. La primera mentira estuvo en la pregunta: ¿con que Dios os ha dicho? Ahí es donde está la primera mentira. Sembró curiosidad, sembró duda, hizo que el hombre pensara que tenía que hacer algo porque Dios no le había dado todas las herramientas necesarias para alcanzar sabiduría. Y con la misma palabra atacó al hombre, con la misma palabra. Me encanta cómo lo dice Spurgeon. Spurgeon dice muy claro que la salvación es más antigua que la creación, porque la salvación es de Jehová. O sea, la salvación es inclusive más antigua que la mentira, porque antes de que se diera la primera mentira en el huerto, ya Dios había planeado la salvación. Ya Dios había dado provisión de salvación. Y eso es lo que cuando Pablo dice que nosotros fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. La fundación del mundo fue ahí en el Edén. La fundación del mundo fue ahí en ese momento. Y desde antes de eso, desde antes de esa mentira, ya la salvación había sido planeada. Pero quiero decirles cuál es la estrategia que Satanás utilizó en ese momento y sigue utilizando ahora. Con que Dios dice que con la sangre de Cristo ustedes se salvan. Eso no es suficiente. Ustedes tienen que tomar del fruto para que ustedes tengan sabiduría. Ustedes tienen que tomar de este fruto para que ustedes puedan vivir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Básicamente eso es lo que Satanás le está diciendo en ese momento y le está diciendo a la gente de hoy en día. Entonces la gente de hoy en día está pretendiendo comprarle la salvación a Dios. Está pretendiendo pagar por esa salvación, está pretendiendo hacer cosas por esa salvación. Y no es que nosotros no hagamos buenas obras, porque la salvación debe producirnos buenas obras, pero el problema de hoy en día es que la gente está negociando la salvación del Señor. La gente está tratando de ir a los lugares donde les ofrezcan a ellos algo a cambio de sentirse bien y sentirse completos. Porque si no, no me siento completo. Entonces, como no me siento completo, entonces necesito hacer algo para sentirme completo. Entonces necesito comprar mi salvación con acciones, con dinero, con aplauso. De alguna manera necesito hacer lo que a Dios le faltó hacer en mí. Eso es el engaño de todos los tiempos. Esa es la mentira de todos los tiempos. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Hermanos, hoy es un mensaje interesante para mí. Y cuando digo interesante es porque no puedo verlos, no puedo interactuar con ustedes. Estoy hablando con un monitor, pero ustedes me están escuchando a mí. Probablemente tengan interrupciones a aquel lado. Probablemente todo lo que ustedes están experimentando y se están quedando ahí porque quieren escuchar este mensaje, porque se están aferrando a escuchar el mensaje. Pero Satanás está diciendo, con que Dios os ha dicho que necesita de Jesucristo para ustedes salvarse. No, yo les digo a ustedes que ustedes necesitan de una buena señal de internet. Yo les digo a ustedes que necesitan de un pastor que les predique. Yo les digo a ustedes que si ustedes no van a las naciones, no se van a salvar. Eso es lo que Satanás nos hace creer a nosotros. Y quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que aunque la internet falle, aunque esté llegando el mensaje a pedacitos, aunque esté llegando a medias, el Señor es el dueño de la salvación. El Señor es el dueño de su mensaje. Y no importa si ustedes reciben un pedazo de este mensaje o lo reciben total, el Espíritu Santo es lo que está trabajando en este momento en el espíritu de ustedes, en sus casas, porque es el Espíritu Santo el que lleva el mensaje, no es lo que yo hago ni lo que nosotros hacemos. No depende de nosotros que usted reciba el bienestar, la benevolencia de Dios en este día. Es exclusivo de Jesucristo, porque la bondad del Señor, el bienestar de Dios para su vida, para su alma, para su eternidad, está planeado desde antes de esa mentira y desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de eso.
Yo espero en el nombre de Jesús que este mensaje esté quedando bien grabado para que lo escuchen. Y si no, mis hermanos, yo sé que el mensaje va a llegar, los pedacitos que haya escuchado, las porciones que haya escuchado, es lo que necesita su espíritu escuchar hoy. Y le voy a invitar a que usted comparta esto que está escuchando, que usted comparta cada uno de estos palabras que yo estoy diciendo acá. Porque la mentira de todos los tiempos consiste en creer que si no llega alguien allá a África, al final del planeta, a donde nadie habla, esas personas se van a perder porque depende de usted y dependen de mí. Y la salvación, mi hermano y mi hermana, es de Jehová. La verdad, por encima de esa mentira de todos los tiempos, es que es Dios quien es veraz. Y es Dios el que va a cumplir su promesa. Y la promesa que el Señor dijo fue que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted predique, usted enseñe, usted discipule, pero no depende de lo que usted haga. Eso es un privilegio. Depende única y exclusivamente de Dios, porque la salvación es de Jehová. ¿Quieres decirle algo, mi amor? Usted los está viendo a todos ahí, yo no los estoy viendo. Bendiciones a todos y muchas gracias por esos corazones, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la fidelidad, por no haberse ido. Eso nos motiva a seguir adelante. Amén. Es muy valioso para nosotros que ustedes, tanto los de la congregación como los que conocemos a través de la internet o conocemos también a través de otra circunstancia, han estado por acá. Aquí estoy viendo todos los corazoncitos. Dios es fiel, así es, Anita. Amén, hermoso. Fiel es el que dio la promesa, así es, Stephanie Bolaños. Así que muchas gracias por estar acá. Y a los que se fueron también muchas gracias por haber entrado. No sabemos qué problemita tengamos aquí, pero vamos a tratar de solucionarlo y vamos a tratar de seguir adelante. Bendito Dios, Doris, sí, así es. Gloria es al Señor, la gloria toda para Él. No quiero que nos vayamos sin que sepan que sí los estamos viendo, que sí les estamos leyendo. Estamos leyendo. Muchas gracias, María. Muchas gracias a Carol, muchas gracias a Aurea, y a todos y a cada uno de los que están ahí y a los que han estado ahí. Que el Señor les continúe bendiciendo. También les amamos mucho. Y oramos, ¿verdad? Ajá. René, muchas gracias. Natalia. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor, por tu perdón, Señor. Amén. Porque tú eres bueno, Señor, porque muy a pesar de nosotros, Señor, tú, Señor, te has encargado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de haber creado, Señor, este planeta, desde antes de haber creado, Señor, al hombre, ya tú habías dado provisión de salvación para Amén. él, Señor. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque como dice el Salmo, la salvación es tuya, oh Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Padre. Sobre tu pueblo, ese pueblo que te anhela, Señor, sea tu bendición. Gracias, eterno Dios. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, con toda bendición espiritual que ya tú le has dado a cada uno, Señor. En nombre de Jesús, bendito eres tú por toda la eternidad. Para siempre y por siempre tú eres Dios. Amén y amén.